Ok, buenos días muchachos, buenos días señoritas. Vamos a continuar pues con lo que va a ser el estudio del teatro de la colonia. Y en esta parte vamos a ver ya no tanto la producción en tanto artistas, ¿no? En tanto escritores, sino vamos a pensarlo en una de las grandes cuestiones acerca del fenómeno literario en la colonia, que va a ser que, un momento, admito aquí su compañero, que va a ser el teatro. ¿Ok? Habíamos hablado ya entonces del teatro un poco, hablado ya del teatro un poco, nos acercamos someramente a lo que iba a ser el teatro, sí, un poco, estamos 21, 21. El tema va a ser pues teatro indohispánico. Teatro indohispánico. Teatro indohispánico. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede acá? Las formas teatrales tal cual la conocemos, ¿sí? La representación ligada a un arte, a una expresión artística, las vamos a encontrar ya por este lado, ¿ok? Ya por este lado. Aquí va a ser en esta etapa, en la etapa de la colonia, en la etapa del virreinato, en la que vamos a poder divisar, en la que se va a poder entender, mirando por acá, lo que va a ser pues el teatro en toda su forma correspondiente a aquí, al suelo peruano, al suelo americano. Vamos entonces por acá, ¿no? Con lo que va a ser el teatro. Listo. Vamos por acá entonces. Con lo que va a ser el teatro. Indohispánico. Profesor, ¿por qué indohispánico? ¿Qué significa ese indohispánico? Ya. Primero, de manera general, vamos a ver unos datos generales correspondientes a esta parte de acá, ¿no? Unos datos generales. No podemos comenzar a estudiar sin mínimamente saber algunas cosas. ¿Cuáles van a ser esos datos generales? Allá, todo lo correspondiente al surgimiento del teatro. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles van a ser esos datos generales? Primero, acá. Se entiende por indohispánico a dos referentes, dos sujetos, ¿no? Sujetos históricos. ¿Quiénes van a ser esos sujetos históricos? El indio y el español, ¿no? Por eso indohispánico, ¿no? El indio, ¿sí? ¿Y quién más? Y el español. Indio y español. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Por qué indohispánico? Se van a entender por dos sujetos históricos. ¿Quiénes van a ser esos dos sujetos históricos? El indio y el español. Profesor, entonces, ¿este teatro va a combinar ambas cosas? Va a combinar ambas cosas. ¿Cómo lo vamos a ver? En su momento, ahorita todavía estamos en lo más básico. Continuamos. ¿Qué más podemos encontrar acerca de esto? Ya. Carece de autor. Su autor es anónimo. Autor anónimo.
anónimo. Anónimo. ¿Ok? En las mayores muestras de teatro, como lo va a hacer, por ejemplo, el Ollantay, ¿qué vamos a tener? Pues un autor anónimo. No vamos a poder encontrar el autor en este lado. ¿Sí? ¿Qué más? Profesor, ¿va a pertenecer, va a ser teatro como tal? Va a ser teatro como tal. Entonces va a pertenecer al género dramático. Pertenece al género dramático. ¿Por qué, profe, entonces, si usted puso acá teatro en hispánico, por qué tiene que repetir? Para que se sepa, pertenece al género dramático. Para que no haya controversia. Recuerden que hubo muchísima controversia al inicio, pues, al inicio de comenzar, pues, a instruirnos en lo que va a ser la literatura peruana, por este tema, ¿no? Por este tema de que las representaciones teatrales que vienen a ser, pues, los sacrificios, las danzas, ¿no? No pertenecían a un género literario, no se podría considerar literatura, porque no tenía ese elemento, ¿no? Artificial, pues, que hace a la literatura un arte, ¿no? Aquí sí lo vamos a poder encontrar. Las cosas van a estar hechas, van a estar diseñadas para causar un efecto, el efecto del arte. Listo. A ver, por acá. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a tener? Ah, ya. Normalmente vamos a poder tener también acá lo que va a ser, se va a desarrollar principalmente ¿ok? Se va a desarrollar principalmente el drama. ¿Ok? Normalmente vamos a tener autor anónimo, género dramático, principalmente que se va a desarrollar aquí el drama. ¿Ok? Ya, esto correspondiente a los datos generales de lo que va a ser el teatro hispánico. Tenemos pocas muestras contadas con los dedos, alrededor de unas 5 o 6. Hoy día vamos a ver una de las más conocidas que, pues bueno, seguro han escuchado hablar de ella, pero no la han leído, ¿no? O quizás sí, es bastante conocida, ¿no? Lo que va a ser, pues, el Ollantay, ¿no? El Ollantay, como bien se conoce. Entonces vamos a ir por ese lado. Esto va a corresponder entonces a los datos generales y como vamos a ver, algunos de estos datos se van a repetir cuando hablemos un poco sobre la obra. Estos datos se van a repetir un poco. Bien. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, como ya lo he mencionado, poder hablar sobre una cuestión bastante importante. Un texto bastante importante. ¿Cuál va a ser ese texto, profesor? Ah, ya. Ese texto va a ser el Ollantay. Ese texto va a ser ¿qué, profesor? Va a ser el Ollantay. Que es donde vamos nosotros a vertir esfuerzos. Vamos a tratar de definirlo, porque hay una controversia bastante amplia respecto al Ollantay, que tiene que ver con su origen, con el origen del brillante. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Qué me está tratando de sugerir? Ah, ya. Que hay quienes manifiestan que el Ollantay tiene origen indio y hay algunos que van a mencionar que es puramente español, ¿no? Pero hay otros, algunos eclécticos que van a decir no, es de los dos, es tanto indígena como español. Ah, ya. Entonces vamos acá, vamos para acá.
¿Qué vamos a poder encontrar del oriental? Primero, a ver. Está escrito en verso, ¿no? Está escrito en verso y está dividido en 3 actos. La obra está escrita en verso y está dividido en 3 actos. La obra está escrita en verso, y se encuentra dividida ¿en cuántos? En 3 actos. En 3 actos. En 3 actos. En 3 actos. Recordar ese número, por favor, ¿sí? 3 actos. 3 actos. Bien. ¿Qué más, profesor? Ahí, a nivel estilístico, ¿qué vamos a poder encontrar? A nivel estilístico va a presentar un lenguaje distinto. ¿Sí? A nivel estilístico, en el estilo, ¿no? ¿Cómo está escrito? Estilístico. Esto es referente a cómo está escrito. ¿Qué vamos a poder encontrar? Un lenguaje poético. Sí, poético y ceremonioso. ¿Sí? Va a tener muchos procedimientos. ¿Qué significa ceremonioso? ¿A qué yo hago referencia cuando menciono ceremonioso? A esta cuestión de acá. La ceremonia no simplemente es allá te bautizo o allá vamos a bailar, no. Sino indica una serie de códigos que se van a aplicar tanto en la manifestación oral como en la gestualidad. Entonces, ¿por qué ceremonioso? Porque siempre se habla con respeto, siempre se habla con propiedad. Hasta cuando uno está enojado, se habla como una especie de entregarse el ceremonia, como si estuviera siguiendo un largo proceso ceremonioso, ¿no? Como si participaran de una ceremonia extensa, ¿no? Hasta para hablar sobre el dolor, ¿no? Hasta cuando se siente amor y se ha perdido a ese amor, vamos a poder también encontrar ese lenguaje ceremonioso, ¿no? Muy tenso, muy cargado, muy cuadrado quizá, ¿no? No correspondiente a los sentimientos. Los sentimientos no son ceremoniosos para nada, los sentimientos son arrebatos de sensaciones, ¿no? Cuando tú sientes furia, no piensas en cómo hablar, simplemente dices, ¿no? Cuando estás enamorado, de igual manera. Entonces, para todas las situaciones vamos a poder encontrar este lenguaje poético, ¿no? Trabajado y ceremonioso, ¿no? Por excelencia, las escenas serán tratadas con mucha elocuencia. ¿Qué significa esto? Ahí ya comenzamos a notar una clara diferencia, ¿no? Una clara diferencia. El ser elocuente significa conocer muy bien el idioma, ¿ok? Para yo poder ser elocuente tengo que conocer muy bien las palabras, tengo que saber utilizarlas en el momento adecuado y tengo que comenzar a decirlas como yo pienso que están dichas. Entonces, la elocuencia no es simplemente conocer palabras porque lo leí en un diccionario, las aprendí, me aprendí palabras rebuscaditas. No, la elocuencia es esa manera, digamos, esa sensación que siente uno cuando está hablando y tiende a encandilar al otro. Entonces, mientras una persona es más elocuente, va a poder tratar de captar la atención de los demás, ¿sí? ¿A base de qué? Su lenguaje. Principalmente aquí, ¿en qué? ¿De qué manera? En el lenguaje poético. Entonces, la elocuencia va a tratar, en el texto, ¿no? De llamarnos la atención, de hacer resaltar algunas cuestiones, ¿no? Ollanta, que va a ser uno de los personajes principales, pues va a tener mucha elocuencia para referirse al Inca, para Calígula por Pusicaulio, para poder casarse con ella,
va a tratar de ser lo más elocuente posible, va a tratar de tratarlo con respeto, como si fuera una ceremonia, ¿sí? Entonces, la elocuencia, como yo les menciono, viene a reflejar una cuestión que lo voy a poner por acá. Para ser elocuente, tienes que primero, como requisito general, para ser elocuente tienes que tener como requisito general conocer el idioma, conocer el idioma. Un momento, chicos, un momento. ¿Sí? Listo. Ah, ya, como decía acá, ¿no? Uno de los requisitos principales para ser elocuente, para tener una excelente elocuencia y saber utilizar las palabras en el momento adecuado, de la manera adecuada, es conocer el idioma. Yo les pregunto, más o menos esto surge en el siglo XVIII. Para ser precisos, se comienza a popularizar en el año 1770. En el año 1770 se comienza a viralizar. Han pasado desde el 1542, han pasado alrededor de 228 años, más o menos. ¿Sí? 228 años. 228 años. No, es el 42. ¿No es 32, profesor? Sí, claro, es 32, pero el virreinato recién se instaura en este año y en el 44 comienza a funcionar a plenitud. A ver, yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Es posible que después de tanto tiempo el indígena pueda conocer el idioma? ¿Sí o no? ¿Sí? Les pregunto, el indio, después de 222 años, después de haber estado en contacto durante muchísimo tiempo con el lenguaje, con la lengua castellana, ¿es posible que haya podido adquirir el idioma de manera plena? ¿Sí o no? El indio, el indígena. A ver, ¿sí o no? Es sencillo, la pregunta es bastante sencilla, bastante básica. Después de 228 años, ¿no? 228 años, más o menos son unas 4 o 5 generaciones de hijos. Los indios pueden haber adquirido el idioma de manera plena. A ver, ¿qué me dicen por acá? No, me dice Mauricio, sí, por acá, Yael, sí, Jairo. Claro, sí, es más que evidente, sí. Después de 228 años, sí se puede haber adquirido por completo el idioma. ¿Okay? Eso no entra en discusión. Para quienes creían que no, la respuesta es que sí, ¿no? Lo normal sería que no, ¿no? Lo normal sería que no, pero les mencionaba en las clases previas, ya antes de hablar sobre lo literario en sí, ¿no? Y entrando en el contexto cultural, en el contexto social, ¿qué va a ser el español? El español al momento de llegar a tierra americana, ¿qué comienza a hacer? Una vez que está instalado el virreinato en el 42, comienza a aplastar cultural, social, política, económicamente al poblador del Tahuantinsuyo, ¿no? Al habitante del Imperio Incaico. ¿Cómo? Le quita su religión, lo comienza a adestrar, lo quiere convertir a la fuerza del catolicismo, lo convierte en esclavo, lo relega a la última parte de la cadena alimenticia social, ¿no? Ellos son lo peor de lo peor, los indios. Son llevados a las minas a morir, son tratados como esclavos, solo pocos van a ser los privilegiados que van a tener ese contacto o ese trato diferenciado, ¿no? Que van a ser los correspondientes a la nobleza de sangre indígena, los descendientes de Atahualpa, los descendientes de Huáscar. Entonces, a ese grado, a ese golpe tan fuerte, sí se le puede agregar el conocer el idioma por completo. Claro, es más, los padres para tratar de bautizar, para tratar de convertir a los indígenas, primero tenían que aprender su idioma, el quechua, el aymara, y luego los instruían en la palabra de Dios, pero trataban pues de inculcarle el idioma, y eso sí que de manera transversal el idioma va a comenzar a acentuarse cada vez más y más y más y más y más y más, ¿ok? Por eso el español
del Perú, tanto como el español de México, el de la capital, es bastante neutro, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que las mayores novelas pues, que se han construido, que se han actuado en, en las telenovelas, ¿no? Televisa, etcétera, etcétera, utilizan a México, ¿no? Y a Colombia, pero la Colombia en la capital, México de la capital, y Perú también en la capital? ¿Por qué? Porque su español es más neutro. El español del Perú es más neutro. Cuando hablamos sobre castellano de la capital, porque el castellano en la sierra peruana, el castellano del Ande peruano es distinto, ¿no? Es distinto. Ya nosotros conocemos que existe una especie de dejo mal mencionada que puede servir para discriminar a personas, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, en Chile es ascendente, el acento en Chile es ascendente, ¿no? Es ascendente y baja. Una manera bien rara de hablar de los chilenos. En los argentinos suceseo, ¿no? Los argentinos hablan en pura aguda, ¿no? En pura aguda y tienen ese SH, ¿no? El show, muy distinto a lo que viene a ser pues el castellano español, ¿no? Con la Z, con el vosotros, ¿no? Añadir ese tipo de cuestiones. El español, entonces, el castellano va a ser el idioma por excelencia del imperio, del pueblo indígena. Tanto así va a ser relegado, que pues su idioma natural, que van a conocer el idioma en su totalidad. ¿Por qué menciono esto? Porque va a entrar en discusión una cuestión bastante importante. ¿Cuál va a ser esa cuestión bastante importante, profesor? Sobre el origen del Ollanta. ¿Qué van a mencionar sobre el origen del Ollanta? Primero, vamos a tener que mencionar que es anónimo. Igual que acá, ¿no? Es anónimo. Es de autor anónimo. Es de autor anónimo. Nadie reclamó el Ollanta. Simplemente se sabe que es de autor anónimo. ¿Qué más, profesor? Como les he mencionado, se comienza a viralizar, se comienza a difundir en el año 1770. ¿Por qué? ¿Quién lo difunde? Se difunde por Antonio Valdés. Lo difunde Antonio Valdés. Antonio Valdés en el año 1780. Antonio Valdés en el año 1770. En el año 1770. ¿Ok? Lo va a comenzar a difundir Antonio Valdés en el año 1770. Ahora, vamos a la controversia. Ya para ir cerrando esta parte de acá. Vamos a la controversia. ¿Cuál es la controversia, profesor? ¿Por qué es tan importante esta cuestión de acá? Ya. Lo voy a poner acá así, como una flechita. Lo controversial tiene que ver con respecto a su origen. El origen del Ollanta. Por acá. Ahora puedo escribir por acá. El origen del Ollanta. El origen es altamente controversial. Por esto acá. Voy a hacer un pequeño cuadrito. Que va a tratar de explicar más o menos por qué es controversial. Bueno, está chuequísimo. Ahora sí.
Listo. Por acá. Primero, está quienes mencionan que el origen es indígena. ¿Ok? Están quienes mencionan que el origen es indígena. Y aquí están quienes mencionan que el origen es español plenamente. ¿Qué argumentos podemos encontrar en quienes mencionan que es de origen indígena? Vamos a poder encontrar los siguientes argumentos. Primero, el más fuerte, ¿no? Conoce. ¿Qué conoce? Conoce el aspecto cultural e histórico del pueblo inca. ¿Okay? El conocer, pues, la historia de Ollanta, ¿sí? Refleja, pues, traer a la actualidad, ese año, pues, ¿no? Aquel conocimiento pasado que solo lo poseía ¿quién? El pueblo indígena. Entonces, uno de los argumentos que va a tratar, pues, de decir, ¿no? Lo escribió un indígena, es que conocía a cabalidad, con certeza, todo el acervo cultural, todo el aspecto cultural e histórico que, pues, trataba de envolver a la historia de Ollanta. Por otro lado, tenemos aquí a los argumentos que van pues, a señalar que es de origen español. ¿Cuál es esto de acá? ¿Qué argumentos vamos a poder encontrar por acá? El más importante es este de acá, el que menciona que la manera en la que está escrita, ¿sí? El estilo es plenamente europeo. El estilo es plenamente europeo. ¿Por qué menciono esto, profesor? Es que el concepto de teatro, asimilar el concepto de teatro como literatura y comenzar a escribir teatro como tal, eso simplemente se encuentra en Europa. El concepto, el modelo, el molde, el utilizar el ya tan conocido, los tres actos, ¿no? Los tres actos. Estos son modelos europeos. Un indígena común y cualquiera no podría adquirir todo este conocimiento, ¿no? para ponerlo de manera fáctica en una pieza teatral. No era prácticamente imposible, sino que imposible. Entonces, va a haber una especie de controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta especie de mezcla entre una cosa y otra. Primero, vamos a mezclar todo el referente español, lo que tiene que ver con el concepto del teatro, con lo que se entiende por teatro, con lo que se trata de expresar con el teatro. La forma, ¿no? en la que está escrita, el lenguaje poético, el lenguaje ceremonioso, ¿no? Eso es difícil de replicar si no conoces muy bien el idioma. Entonces, acá no. La forma, lo correspondiente al lenguaje poético y ceremonioso. Claro, eso es netamente europeo. Todo exportación. Era muy difícil. Si ya era difícil que un americano tratara de escribir como un europeo, imagínense pues lo que es la condición del indígena tratando de imitar al europeo. Era prácticamente imposible. Y además, como señalamos en la clase pasada, la mayoría de los autores que vimos trataban de diferenciarse. Si bien tomaban el referente español, el referente del contexto, ¿no? Para nutrirse de lo que es literatura, ya ellos buscaban desde un principio diferenciarse, ¿no? Diferenciar lo americano con lo español. Aún así, el más abocado, el más defensor de los principios españoles, también se podía encontrar rastros de que trataba pues, de diferenciarse con mucha fuerza de lo que va a ser pues, esta cuestión española. Entonces, esto es lo que podemos encontrar por este lado, ¿no? El estilo plenamente el español y el cómo. Por otro lado, en lo indígena, en el referente indígena, pues tenemos al qué,
¿no? ¿Al qué va a decir? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que nos va a contar? Y ahí sí vamos a tener puro referente indígena. Pachacútec, Ollantay, Cusicoyo, ¿no? El Imperio Inca, un montón de facciones, un montón de cosas, ¿no? Que hacen referencia al mundo indígena, ¿no? Y que de manera plena, ¿quién lo conoce? El mundo indígena. Ahora, ¿por qué yo menciono que acá el estilo es plenamente europeo? Ya al final de la clase, como lo vamos a ver en la última hora, cuando ya pasemos a hablar sobre Ollanta, sobre el Ollantay plenamente, ya sobre lo que tiene el texto, sobre lo que podemos encontrar, ¿qué vamos a poder hablar? Ahí va. Cuando hablemos un poco sobre los personajes, sobre qué trata la historia, sobre qué es lo que podemos encontrar, vamos a encontrar la figura del gracioso. ¿Sí? Como es un drama, tú normalmente esperas que el drama sea todo malo, muy tensionado, una historia bastante apasionada, ¿no? Pero encontramos un elemento, el elemento de lo gracioso, del personaje gracioso, ¿no? ¿Que de dónde lo encontrabas? En las manifestaciones europeas. Ah, ya, eso refuerza que, claro, no podría ser totalmente indígena, pero tampoco podría ser totalmente español. Entonces, de aquí sale la conclusión de que es lo indohispánico, porque mezcla referentes de tanto un mundo como del otro. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces volvamos a conectarnos. Voy a mencionar una cosa más y ya estaríamos terminando. Hay que volver a conectarnos. Volvemos a conectar. Listo.